Bueno, mi gente, y como ya vimos lo que papá Dios nos quería enseñar acerca de los hombres malos que íbamos a mirar, no afuera en la calle, porque los malos allá están, allá se quedan. El que quiere arrepentirse, viene cuando Dios lo llama, sino que nos estaba hablando aquí de los que están dentro de la llamada iglesia. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, y voy a agarrar este versículo para continuar, para decirles lo que viene. Dice el versículo 13, mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tenemos una esperanza nosotros, los que despertamos en las escrituras, porque la escritura nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, en Cristo, el justo. Entonces, si nosotros aceptamos la palabra de Dios, la empezamos a escudriñar nosotros y dejamos de escuchar la voz del que nos predica enfrente, aquí nos da una esperanza a nosotros. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, mi gente, me voy a poner yo mi ejemplo, mi testimonio. Lo voy a poner, por ejemplo. Cuando yo tuve ese encuentro con Cristo en el desierto de California, en medio de la nada, porque iba mi niña conmigo en el carro, para ella iba bien noqueada, bien dormida. Así que nada más era yo la que estaba escuchando al que me estaba hablando del libro que tenía vida. Hasta ese momento yo todavía no entendía qué era el propósito de Dios. Pero con mi rebeldía supe ser sabia como Salomón. Porque le dije, si tú de verdad existes, muéstrame el libro. Que donde yo llegue haya una persona que me enseñe a leer el libro. Que me enseñe qué hay en ese libro. Y cuando yo llego, mi gente, al destino, y yo empiezo desesperada a buscar una iglesia donde me enseñaran el libro, iglesia que escogía, me la quemaban. Entonces, por medio de un vecino, y me costó una cena, porque lo invité a cenar para que me dijera que era el libro negro que traía todos los sábados, pues él me llevó a su iglesia y ahí me dieron el libro negro. Yo le decía el libro negro porque la pasta de la cobertura de la Biblia era negra. Entonces me llevó a esa iglesia y yo empiezo a mirar ese amor, qué bienvenida, qué abrazo, qué acá. Y dije, ay, nunca tuve esto de huérfana, me está gustando esto. Pero después que me enseñaron a leer el libro y después de que me bauticé, empecé a mirar los verdaderos problemas que existían. Que no era el beso amoroso que yo sentía cuando llegaba, sino que era el beso hipócrita. Porque ni me conocían, ni me trataban así con mucho amor, no. Era como metían estas personas a la religión o su denominación a ellos. Porque después de 3 meses se vuelve un problema grande para mí. Empiezo a vivir lo que le decía Pablo de Tarso a Timoteo en el versículo 11. Persecuciones, padecimientos, golpes. Y no físicos, sino golpes a mi corazón, porque estaban golpeando lo que yo había conocido y lo que yo miraba bonito. Me lo estaban lastimando. Y entonces de ahí empezaron los problemas. Y el esposo que tenía se va a la cárcel de por vida. Y entonces no existía hermanos, no existía pastores. Y todos me decían, no le hables a la hermana, no te juntes con ella. Empecé a mirar una discriminación allí. Que en vez de que yo miraran el problema que yo estaba teniendo, me abrazaran como me recibieron al principio. No, ahora es, no le hables a la hermana, no te juntes con ella. Como si yo tuviera lepra y yo no entendía por qué. La actitud de esta gente mala, porque aquí lo dice en el versículo número 12. Malos. No, no es en el 12, perdón, es en el 13. Que esta gente seguirá siendo mala y enseñando mal. Y aborrecí la iglesia y me fui. Pero no me aparté del libro porque ya el libro ya me lo habían enseñado. Yo ya había aprovechado esa sabiduría. Y yo en mi casa y en mi trabajo, en mi negocio, yo estaba todo el día con el libro, alabanzas. Ponía prédicas en el YouTube y andaba manejando o estaba en la oficina y estaba oyendo las prédicas, estaba oyendo alabanzas, estaba orando. Y yo todo el día, como yo andaba todo el tiempo afuera de la oficina, afuera de la warehouse, una araña. Mi gente, yo en esa ven se volvió ese carro mi iglesia. Y yo oía prédicas de un pastor, de otro, menos del bullón. Y en la iglesia adventista me decían, escucha bullón, no escuches a este pastor, porque ese pastor estaba en la adventista y se salió y fue y formó su propia iglesia y se independizó. Miré que había envidia en esa iglesia, que no había amor. Y nunca me hablaron de los milagros. Nunca me hablaron que Dios tenía dones. Nunca me hablaron de eso. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque a mí me decían, el 7º día, si tú lo sigues, tienes bendiciones. Y a mi papá Dios hoy me dice que las verdaderas bendiciones vienen por otro lado. Y eso es lo que vamos a tocar en este tema.